Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now am found. Was blind, but now I see. Dios sí que oye. Este pobre clamó, y le oyó Jehová, y lo libró de todas sus angustias. Salmo 34:6. El objetivo es precisar que las oraciones que Dios escucha son las elevadas por sus hijos, y estas son a través de Cristo como mediador. Pero es necesario aclarar lo siguiente, que existen oraciones que Dios no escucha. Hay dos tipos de oración que Dios no escucha. La primera es la oración que ni siquiera se le dirige a Él. Por todas partes del mundo se elevan voces humanas en clamor y plegaria. Aún los pueblos más primitivos tienen sus rituales de oración, es decir, súplicas a deidades o seres superiores. Se han hecho oraciones al sol, a la luna, a las estrellas y a imágenes de hombres y mujeres. Sepa que este tipo de oración es tiempo perdido, pues no son dirigidas al único Dios capaz de responderlas. La otra oración que Dios no oye es la de aquellos que oran a Él sin tener el derecho para realizarlo, sin tener tan gran privilegio. La oración es un contacto entre Dios y sus hijos. Es abrirle el corazón y participarle la condición del alma. Es alabarle, es agradecerle, es suplicarle. Lamentablemente, hay personas cuyas oraciones, alabanzas y gratitud, Dios las desprecia y las aborrece. Generalmente, quienes elevan tales oraciones son personas que saben de Dios y de sus caminos, pero que no le conocen personalmente. Allí está el caso del pueblo favorito de Dios, a quienes el profeta Isaías tiene que transmitir un mensaje de parte de Jehová. No son palabras que revisten la ternura acostumbrada de Dios, son más bien palabras duras. Este es el mensaje del profeta. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Hay que hacer notar que este pueblo había sido ricamente bendecido por Dios y que luego de haberse engordado con tantos beneficios, se olvidaron del dador de todo don perfecto. Es con estas palabras tristes, pero penetrantes, que el profeta define dicha situación. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Israel se había vuelto más torpe que el buey y más caprichoso que el asno. Es con razón que Dios no escucha ni oye sus oraciones. Es necesario elevar a Dios manos limpias. Son las manos manchadas con transgresiones y pecados las que Dios rechaza categóricamente, sin ambages y sin lugar a dudas. Dios no oye las oraciones de quien vienen a Él como hipócritas, con mucha palabrería, con ritos y ceremonias, pero que con sus vidas desmienten sus palabras. Dios solo escucha las oraciones de sus hijos. Esta afirmación puede hacerse en primer lugar porque Dios así lo dice.
El apóstol Santiago, al escribir su epístola universal, dice a sus lectores: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Estos santos escritores fueron instrumentos de Dios para difundir sus anhelos y preceptos. El apóstol Pablo, quien plasmó muchas de las verdades de Dios en sus escritos, dice a la iglesia en Filipos: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. La indicación más clara del pensamiento de Dios nos las dio su Hijo mismo. Además de dar ejemplo con sus propias oraciones, Jesús habló sobre este asunto en términos gráficos y pertinentes. Pedid y se os dará. Y desarrolla sus ideas al respecto. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que la piden? La versión de Lucas dice: ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Dios afirma que sí oye las oraciones de sus hijos. Dios solo escucha las oraciones colmadas de confianza a Él. En segundo lugar, los santos cuyas vidas se describen en la Biblia nos afirman que Dios sí oye las oraciones. El hombre que escribió los Salmos era uno de esos santos de Dios, uno que sintió los altibajos de la vida y sufrió la adversidad, pero que cuyas múltiples bendiciones sobreabundaron. Vivía constantemente en la presencia misma de Dios. Escuche sus palabras cuando Él dice: tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Tenía una seguridad inamovible de que Dios oiría sus oraciones, no una confianza ciega y sin fundamento. En otro salmo, escrito por su pluma, confiesa: este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Dios solo escucha oraciones colmadas de certeza de que Dios responderá. Quizá el caso más espectacular del testimonio bíblico de que Dios sí oye las oraciones es el del profeta Jonás. Este hombre recibió la orden de ir a proclamar el mensaje del castigo de Dios sobre la ciudad de Nínive. Si no se arrepentía de su mal, ésta iba a ser profundamente castigada por Dios. Aunque Jonás era muy nacionalista y no tenía el menor deseo de que los ninivitas se arrepintiesen de sus maldades, Jonás les predicó, y estos se arrepintieron de sus pecados. Dios se arrepintió del mal que les iba a hacer y fue movido a misericordia. En su oración, Jonás exclama: sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Jonás sabía muy bien que Dios sí contesta las oraciones. Existe también el valioso testimonio de los creyentes de todo el mundo y de todos los tiempos. Jesús dijo a los suyos: pedid y se os dará. Y desde entonces los hijos de Dios han estado comprobando la certeza de sus palabras. Por todo el mundo, el pueblo de Dios eleva sus oraciones a su Padre Celestial. Por todo el mundo, ese pueblo da testimonio de que Dios sí oye las oraciones. Usted puede hablar con cualquiera de estos creyentes redimidos y le dará testimonio de que Dios sí oye sus oraciones. Hay miles y miles de creyentes en este mundo que son declarantes de la intervención divina en sus vidas.
Hay miles que afirman, sin dejar lugar a dudas, que en las vicisitudes de sus vidas, Dios ha venido frecuentemente a auxiliarlos y a socorrerlos. Las experiencias del pueblo de Dios que se describen en las Escrituras se duplican y multiplican de nuevo a través de la historia, en cada época y en cada siglo. Es importante que meditemos lo siguiente. Corresponde aquí una palabra a nivel personal. ¿Oye Dios tus oraciones? Para ello es necesario primero que usted se dirija a Dios. Tal vez vive usted su vida en total orfandad y soledad. Probablemente no conoce a Dios ni de Dios. En su fuero intento tiene hondas necesidades espirituales. ¿Por qué no cierra sus ojos y eleva sus pensamientos al cielo y le pide a Dios que venga a reinar en su vida? Tal vez sus circunstancias son sumamente difíciles. No sabe qué dirección dirigir sus pasos. Se siente confuso y rodeado de dilemas. ¿Por qué no lleva su situación a Dios en oración? Jesús vino al mundo para facilitar ese encuentro suyo con Dios. En el nombre de Jesús, Dios le abrirá las puertas de su morada y sentirá un genuino deleite al oír sus oraciones. Dios le pide que se arrepienta de sus pecados y que vuelva a Él. Él sí oye las oraciones de todos cuanto claman a Él desde el abismo de sus entrañas. Los creyentes en Cristo han sentido la cercanía y la mano protectora de Dios y han cantado de su experiencia con estas líneas. Oh, qué amigo nos es Cristo. Él llevó nuestro dolor. Él nos manda que llevemos todo a Dios en oración. ¿Vive el hombre desprovisto de paz, de gozo y santo amor? Esto es porque nos llevamos todo a Dios en oración. Ore a Dios. Él sí oye. Was grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear, the hour I first believed. Through many dangers, toils, and snares,